Vamos entonces a meditar hoy en el quinto mandamiento de la ley de Dios. Todos estos primeros 4 mandamientos que Dios escribió en la primera sección, en la primera tabla, porque recuerden, queridos, que fueron entregadas ¿cuántas tablas a Moisés? 2. Y el otro día yo decía, bueno, ¿y por qué el Señor no escribió en una 5 y en la otra 5? ¿Por qué en una 4 y en la otra 6? Y esa visión la recibió la mensajera del Señor en el cielo acerca del día de reposo. Dice en Primeros Escritos, página 32, dice: dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, una visión que Dios le mostró del cielo, y ella vio las 2 tablas allí en el santuario celestial, de las cuales estamos estudiando nosotros el contenido de ellas, y de la cual ya hemos estudiado los primeros 4 mandamientos y por qué se escribieron 4 en una tabla y 6 en la otra. Y estos están allí, los originales están en el cielo, y la mensajera del Señor los vio. Dice: dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, y la vara florida de Aarón, y las tablas de piedra que se plegaban una sobre la otra. Dice: abriólas Jesús y vi en ella los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. ¿Qué fue lo que abrió en el cielo y quién abrió las tablas? Dice que las abrió Jesús, y ella vio en ella escritas los 10 mandamientos con el dedo de Dios. Y ustedes saben que el dedo de Dios en las Escrituras, Jesús lo dijo, se refiere al Espíritu Santo. Es el dedo de Dios. O sea que fue el Espíritu de Dios quien escribió en las tablas los 10 mandamientos que expresan la voluntad del Padre, del Hijo y ¿de quién? Y del Espíritu Santo. En una tabla, escucha los detalles de lo que ella vio en visión en Primeros Escritos, página 32, para quien quiera corroborar. Dice: en una tabla habían 4 mandamientos. ¿Cuántos habían? 4 mandamientos. Y saben, mis amados, estos primeros 4, al recordarlos, tienen que ver con mi relación vertical con Dios. El primero, recordémoslo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Escucha lo que dice el segundo mandamiento, porque esto se relaciona con el quinto que vamos a estudiar hoy. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. No olvides esa frase. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, pero hago maravillas a los que me aman y guardan mis ¿qué? Mis mandamientos. Tercer mandamiento también tiene que ver con Dios y especialmente con su nombre. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Van 3 mandamientos que tienen que ver directamente con lo que Dios pide de él, de mí hacia él. Nadie más debe de meterse en mi relación con Dios. Y el 4º mandamiento, en Éxodo 28, dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y por tanto Jehová reposó y santificó el día de ¿qué? El día de reposo.
Este mandamiento también tiene que ver con mi adoración a Dios, con mi adoración a Dios. Porque recuerden que es más que un día, es el día en que Jehová viene a encontrarse con nosotros, en que debemos conectarnos con Él, solo que Él deja un espacio de tiempo, el cual debemos aprovechar para encontrarnos con Dios. O sea que este mandamiento también tiene que ver con Dios. Usted va a la iglesia no tanto para encontrarse con los hermanos en sábado, es para encontrarse con quién, con Dios, para que su relación con Dios, hermano, hermana, vuelva, si no ha vivido una correcta relación con Dios, que el sábado lo vuelva a reconectar, para que en esa nueva semana su vida, en vez de ser una vida de derrotas, sea una vida de victoria en Cristo, nuestro Creador y Redentor. Porque el sábado nos recuerda que Cristo es nuestro Creador, pero que también Cristo es nuestro Redentor, que descansó después de haber obrado la redención en la cruz. Y bueno, luego de que vivamos esa experiencia con Dios, ahora vienen los 6 mandamientos de la otra tabla. Y dice la inspiración en primeros escritos, que es en donde estoy leyendo, dice, y en la otra habían 6. En la otra habían 6, pero hay algo en particular que ella menciona, que quiero recalcar. Dice, los primeros 4 de la primera tabla brillaban más que los otros 6. La pregunta es, ¿son más relevantes, podríamos decirlo así? Porque importantes son todos son importantes, pero los primeros 4 son más relevantes, son los que el Señor más resalta. ¿Por qué? Porque, hermanos, es fácil. Recuerden que cuando usted y yo cumplimos la ley de Dios, cuando usted y yo cumplimos la ley de Dios, Él realmente revela su amor y derrama su amor, y ha derramado su amor en nuestros corazones. La base para guardar y obedecer la ley de Dios es el amor. Nadie, si no aprende a amar a Dios y a recibir de su amor, llegará a obedecer su ley realmente. En otras palabras, si en primer lugar, escucha, no aprendemos a amar a Dios por encima de todas las cosas, nunca llegaremos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, si los primeros 4 mandamientos no los obedecemos por amor al Señor, como Él los pide, nunca llegaremos a obedecer los otros 6. Los primeros 4 son la base para que usted y yo podamos guardar finalmente toda la ley. Y entonces en los otros 6, la luz que hemos recibido de Dios pueda hacerse brillar en nuestra vida y podamos iluminar a quienes tenemos a nuestro lado. Y alguien dirá, ¿por qué? Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 13, versículo 8. Vea lo que dice allí. ¿Cuándo realmente cumplimos la ley? Vea lo que dice en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice allí el Señor: no debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. Pues el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo así? Sí, hermano, porque la segunda tabla tiene que ver con mi amor hacia el prójimo. Tiene que ver con quienes me rodean. Y si yo he aprendido en primer lugar a amar a Dios, hermanos queridos, entonces los demás mandamientos
serán una realidad en mi vida. En otras palabras, cuando yo aprendo a amar a quienes tengo a mi lado, cuando yo revelo el amor de Dios en la persona de mi prójimo, es porque he aprendido a amar ¿a quién? A Dios. Por eso el Señor dijo en 1 Juan 4:8, el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Porque Dios es amor. Por eso dice que el amar al prójimo es el cumplimiento de la ley, porque nadie puede decir que odia a su hermano y ama a Dios. Es un mentiroso y lo dice 1 Juan capítulo 4 versículo 20. ¿Cómo puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano? El tal es un mentiroso, lo dice la palabra de Dios. Por eso la evidencia de que realmente obedezco la ley de Dios y tengo una verdadera relación con ese Dios que me manda estos principios es cuando revelo el amor de Él en mi trato con los demás. En otras palabras, cuando amo y sirvo a quienes tengo a mi lado, es la evidencia de que realmente amo y sirvo a Dios con todo mi corazón. Porque Él es el que me enseña a hacerlo por amor y no por ningún interés. Hay personas que sirven a los demás, pero lo hacen con un interés, lo hacen a cambio de la salvación, lo hacen porque hay que hacer buenas obras para ser salvo. No, está en el terreno equivocado. Cuando usted sirva a alguien, cuando usted obre para alguien, cuando usted haga un favor, cuando usted haga cualquier cosa para su prójimo, debe ser el resultado de su amor hacia Dios. Es por amor a Dios. Por eso el Señor dijo, no lo hagáis para los hombres, sino hacedlo ¿para quién? Para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo solo para la gloria de ¿quién? Para la gloria del Señor. ¿Qué tiene que ver eso con el quinto mandamiento? Pues mis amados, el quinto mandamiento habla de la honra a padre y a madre. ¿Y qué significa eso en relación con los primeros 4 mandamientos? Ah, mis amados padres, si usted como padre no refleja la imagen de Dios, escucha muy bien lo que te voy a decir. Si usted como padre y como madre, y aquí está la raíz de la maldición que hoy se está viendo en esta última generación en especial. ¿Por qué hay tanta maldición de padres a hijos? ¿Por qué cada día los hijos son más rebeldes? Porque un padre que en primer lugar, una madre que en primer lugar no aprenda a honrar a Dios, sus hijos no lo van a honrar. Escucha muy bien lo que te estoy diciendo. Por eso los primeros 4 mandamientos se conectan con el quinto en especial. Porque ¿cómo puede un padre o una madre recibir honra de sus hijos si primero no ha aprendido a honrar a Dios? Y al vivir esa experiencia, enseñarle a sus hijos también a que deben honrar a Dios. Y quien no honra a Dios, queridos, no honra a nadie. Por eso se ha perdido el respeto y la autoridad hacia los padres, porque los hijos están creciendo sin la primera tabla en el corazón y en la mente, porque los hijos desconocen el temor a Dios, porque los hijos deshonran a Dios, porque ellos ven que sus padres hacen lo mismo. Y si el papá y la mamá hacen eso con Dios, ¿será que a ellos les va a importar hacer lo mismo con sus propios padres? ¿Qué vamos a esperar entonces de esta generación? ¿Por qué se encuentra así? Precisamente, queridos hermanos, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y por eso el mandamiento número 2 advierte, si usted como padre no refleja la imagen de Dios,
esa imagen que está reflejando va a ser una maldición para su hijo hasta la tercera y cuarta generación, porque él va a copiar de lo que usted le muestra y de lo que usted vive. Y eso es lo que él va a revelar. Hermanos, nosotros cosechamos lo que sembramos. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos nos honren cuando ellos ven que nosotros no honramos a Dios? ¿Cómo? Y voy a leerles lo que dice aquí. ¿Dónde comienza el problema? ¿Dónde? En la niñez. En la niñez. Porque no nos centramos realmente en lo que es importante, educar a nuestros hijos para que aprendan a honrar la primera tabla. O sea, aprendan a temer a Dios, que es el principio de la sabiduría. Y si ellos son sabios, cuando ellos llegan a la edad donde empiezan a tomar sus decisiones, ellos ya saben que la honra primera es para Dios y que Dios ordena honrar a sus padres. O sea que al obedecer a Dios, automáticamente, al enseñarles ustedes a obedecer a Dios, automáticamente el Señor les enseña que deben honrar y respetar la autoridad de ustedes. O sea que si no cumplimos esa tarea, nosotros somos como padres los más perjudicados, porque nuestros hijos no van a aprender de Dios que deben respetarnos y honrarnos. Saben, queridos, tristemente hoy se siguen las directrices del mundo. Hoy a los hijos no se corrigen los males. Dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. Si los padres no corrigen las malas conductas de sus hijos desde que son tiernos lactantes, queridos, si no enseñan a respetar la ley de Dios, si no les enseñan los principios de la palabra de Dios, es que algunos dicen, no, es que el niño no entiende. Queridos, si seguimos las directrices del mundo, por eso estamos como estamos. Pero la palabra del Señor dice lo contrario, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No es que madruga dale chancleta, no, es desde temprana edad. Cuando ve que algo está mal, lo corrige, pero esa corrección, si vive la experiencia de la primera tabla, ¿cómo debe de ser esa corrección? Con amor, no con ira. Porque la ira es de Satanás, es un fruto de la carne. Por eso la corrección debe ser con amor para que el niño entienda que usted lo corrige es porque le ama y no porque lo aborrece. Muchos padres corrigen a sus hijos con ira. Hermano, si usted va a corregir a su hijo, no lo haga con ira, porque su hijo se va a volver más rebelde. Dios nos hizo con libre albedrío. Y cuando alguien trata de dominar a otro por la fuerza, o sea, cuando usted lo hace con ira, el niño cree que usted lo quiere hacer es porque lo quiere dominar. Pero cuando usted lo corrige con amor y le enseña que debe recibir el castigo para que se corrija esa falta, el niño va a comprender es que el mal debe ser erradicado porque mamá quiere lo mejor para mí. Es como si yo le dijera a cualquier hermana que está allí, quizás está sentada allí o acostada allí en su cama, y yo le dijera, párese, quítese de ahí. Yo creo que la hermana diría, uy, pero este hermano, ¿qué le pasó? Y de pronto, sí, se pondría brava conmigo en la manera en que yo le digo. Si se lo digo con ira, con rabia, pero si yo le digo, hermanita, ¿será que me puede dejar la silla? Entonces la hermana quizás me va a sonreír y me va a decir, sí, claro, hermano, con mucho gusto. Así es lo mismo la corrección con nuestros hijos. ¿Saben por qué muchos hijos obedecen hasta cierto tiempo y luego se rebelan contra los padres porque los padres no han sabido corregir a sus hijos? Los corrigen con ira y la casa se convierte en un cuartel general.
No, queridos, porque estamos destruyendo el carácter de nuestros hijos al no enseñarles el amor de Dios. El amor y la justicia deben de ir unidas. El amor y el castigo deben mezclarse. Y entonces revelaremos el carácter de Dios. Vea lo que dice Conducción del Niño, la página 72 dice, la madre debe ser la mente del hijo. Si quiere que su hijo le honre, la madre desde la niñez debe ser la mente del niño. Los primeros 3 años, ¿los primeros qué? 3 años son el tiempo cuando se dobla la diminuta rama. La madre no debería permitir que el niño le aventaje ni una sola vez. O sea que el niño no debe mandar a la mamá ni una sola vez. La mamá siempre debe ser la mente del niño, porque si usted no le enseña a obedecer, si usted no le enseña a temer a Dios, si usted no le enseña disciplina, si usted no lo hace con amor, su hijo le va a guardar rencor. Su hijo finalmente cuando pueda se va a rebelar si usted lo deja a él que la domine. Y por eso vemos una generación que no honra a padre y a madre, porque los hijos nunca fueron enseñados para honrar a sus padres, pues los dejaban hacer lo que ellos quisieran. Tremendo. Y eso es lo que enseña hoy la sociedad. Eso es lo que se dicta hoy desde los colegios y escuelas. Ahora es un problema castigar a los hijos. Es una estrategia diabólica para que nuestros hijos crezcan revelando la naturaleza con la que han nacido y esos rasgos de carácter negativo se afirmen y se desarrollen para que cuando crezcan se rebelen contra la voluntad de Dios. Y si como padres no les hemos enseñado, queridos, finalmente no honrarán a Dios y menos a nosotros como padres. Oh, queridos, vea lo que dice la Mensajera de Dios, página 164. Todo niño traído al mundo es propiedad de Jesucristo. Y escucha lo que dice acá. Y por precepto y ejemplo, mandamiento número 2, precepto y ejemplo, reflejando la imagen de Dios, no la de Satanás. Debemos enseñarle a amar a Dios y a obedecer, si no, maldición. Pero la gran mayoría de los padres han descuidado la obra que Dios les dio y no han educado ni preparado a sus hijos desde el amanecer de la razón, o sea, desde pequeños, para que conozcan y amen a Cristo. Y hermanos, si usted le enseña a su hijo a conocer y amar a Cristo, Cristo les va a enseñar a amar y a obedecer su voluntad. Saben, yo le doy gloria al Señor porque mi mamá se esforzó por hacer eso en mi niñez. Y por eso cuando yo tuve cierta edad donde ya empecé a tomar mis decisiones, yo cada vez que mi mamá me decía algo y las malas influencias me tiraban para el otro lado, yo siempre pensaba eso. Yo decía, Señor, ayúdame porque sé que está mal, es un mandamiento y hay maldición para mí si yo no obedezco a mi madre. Y si mi madre me está diciendo eso es por el bien de mi vida. ¿Quién me enseñó eso? ¿Quién me enseñó a honrar a mi madre? ¿Quién me enseñó a obedecer a mi madre? Porque aunque mi madre ya murió, todavía sigo y recuerdo lo que ella me enseñaba y lo que ella me decía. Ah, porque ella me enseñó primero a enamorarme ¿de quién? De Dios, a respetar y a obedecer la palabra de Dios. Y por eso hasta el último día, con su poder y con su ayuda, la honré y la sigo honrando. Porque muchas personas me ven y me dicen, ay, ese es el hijo de tal hermana, qué bendición. Eso es honrar todavía a nuestros padres, aunque ellos ya se han ido, sus obras con nosotros siguen porque nosotros representamos el carácter que un día ellos forjaron en nosotros. Qué extraordinario. Y quiero ir cerrando, mis amadas y mis amados, quienes me escuchan,
con la importancia de que como hijos aprendamos a respetar a nuestros padres. Vea lo que dice Señales de los Tiempos de 1881. Escucha, ojalá los padres y tutores pasan por alto y excusan el pecado de aquellos que tienen bajo su cuidado. Recuerden que así participan de sus pecados. Si en vez de la indulgencia ilimitada se usara con más frecuencia la vara del castigo, no con ira, sino con amor y oración, veríamos familias más felices y una mejor condición en la sociedad. Qué tremendo pasaje, queridos. Por eso el Señor nos manda a que podamos vivir esa experiencia en cada una de nuestras familias y de nuestros hogares. Que podamos vivir esa experiencia con nuestros hijos, y por eso en el libro de Malaquías, hermano, hermana, vamos a pedirle al Señor en esta hora, vamos a pedirle al Señor en relación con este quinto mandamiento, si ya nuestros hijos se han crecido y quizás no hemos cumplido la tarea y por eso hemos cosechado ese resultado de desobediencia, Dios puede todavía hacer un milagro. Quizás hemos sufrido, quizás hemos llorado por nuestros hijos rebeldes, porque dejamos pasar el tiempo en que podríamos haber hecho algo, pero todavía hay oportunidad. La Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Y para ello es el poder del Espíritu Santo, ese Espíritu que envió sobre Elías. El Señor quiere enviar ese mismo Espíritu sobre los padres y sobre los hijos. Y vea la promesa a la cual debemos aferrarnos hoy, queridos. A diario me escriben madres, hermano, ore por mi hijo, ore por mi hija, hermano esto y hermano aquello. Y yo les digo, clamen al Señor, humillen sus corazones y permitan que el Espíritu Santo les cambie primero a ustedes, para que ellos puedan ver en ustedes realmente el temor y la honra hacia Dios. Y ellos empiecen también a honrar a Dios con su ejemplo y con su testimonio. Y para ello necesitamos el espíritu de Elías. ¿Y cuál es el espíritu de Elías? El Espíritu Santo que tomó la vida de él. Vean lo que dice Malaquías 4, que va a ocurrir en los últimos días y necesitamos ese Espíritu Santo, hermanos, para que nuestros hogares, para que nuestros hijos se vuelvan a Dios. Solo Dios puede hacer un milagro en la vida de ellos. Dice el versículo 5, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible. ¿Por qué será grande? Porque en ese día diremos los que hemos preparado a nuestros hijos, diremos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero será un día terrible para muchos hogares, que quedarán divididos, muchos hijos perdidos, muchos padres perdidos. Será un día terrible porque no quisieron prepararse. Pero mientras todavía no llega ese día, vea la promesa que Dios tiene de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Vea, hermano, hermana, Él hará volver. Él hará volver, el Espíritu Santo hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Permitamos, hermanos, que esa obra sea hecha en nuestras vidas para que nuestro corazón pueda llegar al corazón de nuestros hijos. Si no le permitimos esa obra al Espíritu Santo, no habrá esperanza de alcanzar el corazón de nuestros hijos, y cuando se desate la ira de Dios, no habrá nada que hacer. Oremos para que Dios nos ayude a que como padres podamos vivir esa experiencia con el Espíritu Santo y entonces se cumpla la promesa del mandamiento, que nuestros hijos lleguen a honrarnos porque primero han aprendido a honrar al Dios de la primera tabla, al Dios de los primeros 4 mandamientos. Oremos, Padre, gracias, porque en esta hora hemos aprendido la importancia de este mandamiento, que es un mandamiento con promesa, pero que es un mandamiento cuya
primera responsabilidad la tienen los padres. Aunque los hijos no están exentos de esa responsabilidad, porque al fin y al cabo cada quien al final decide, Señor, pero muchos padres sufren hoy porque han descuidado su experiencia con la primera tabla de tu santa ley. Y por eso sus hijos han crecido sin el temor y la honra a ti. ¿Y cómo podrán honrar a sus padres si ni siquiera honran al Dios del cielo? Por eso, Señor, ayúdanos. Lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor. Lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les Amén. bendiga, mis amados. Amén.